Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta noche María Cela en cuarentena, hoy martes con mis compañeras Diana Lora y Farideh Raful, que también hacía falta, no estuviste la semana pasada, fue solamente media semana, pero Estrella Fugaz, ¿volverás o no volverás? Yo feliz de estar aquí, señores, desde casa, cogiendo el llamado de la cuarentena, que tenemos más que nunca, y hoy lo vamos a hablar en el programa, que respetar. Vamos a hablar de eso y todo. Yo feliz aquí con ustedes, por lo menos vía virtual. Bueno, el día de hoy tenemos a Chanel Rosa Chupani, director del Servicio Nacional de Salud, y tenemos también al doctor Eri Peresten, epidemiólogo y con un PhD en medicina global. Vamos a hablar de esto con el doctor en un momentito, pero señores, es importante que todos sepamos que el estado de emergencia ha sido extendido hasta el 1 de mayo. Esa fue la noticia que dieron en el día de ayer y es una noticia muy importante. Significa que tenemos que mantenernos en nuestros hogares, los que podamos, la mayor cantidad de tiempo posible, que no tiene que ver con la hora del toque de queda. He entendido que es después de las 5 de la tarde que no se puede salir. Es que si usted no tiene nada que buscar en la calle, usted tiene que quedarse en su casa y tiene que protegerse y proteger a los demás. Vamos a conversar en este momento con el doctor Eri Peresten, a quien tenemos con nosotros sobre, él y Chanel Rosa Chupani estuvieron en el primer programa que grabamos, Diana, ¿te acuerdas? Así mismo, epidemiólogo al que consultamos en la primera fase de esta epidemia, ya cuando había empezado la transmisión comunitaria e inició la cuarentena, para ver cómo estaba el panorama, pero ya han pasado 3 semanas y la cosa ha cambiado mucho, y por eso queremos conversar nuevamente con el doctor Eri Peresten. Buenas noches, doctor, bienvenido. Buenas noches, María Cela, como siempre, un gran placer estar en tu programa. Doctor, la primera vez que usted estuvo aquí justo con Chanel Rosa Chupani fue el 23 de marzo. Usted hablaba en ese entonces de 3 etapas de la pandemia en República Dominicana, en el mundo: contención, mitigación y supresión. En ese momento hablaba de que estábamos en la mitigación, ya habían 200 y pico de afectados, personas contagiadas. Hoy tenemos más de 3,000. Mucha gente ha estado hablando de las fases de esto, porque ya la gente está viendo qué es lo que va a pasar mañana. Y se habla de que pasando la primera fase es cuando el país llega a una curva, empieza a descender y luego hay que esperar 14 días de un descenso continuo para entrar en una segunda fase. ¿Nos puede explicar cuáles son esas fases y en qué momento se encuentra República Dominicana? Una excelente pregunta, y eso es una pregunta sobre todo muy didáctica, María Cela. Tú sabes que aunque tenemos una división por fases de lo que está ocurriendo en la pandemia, en la epidemia, todo es muy dinámico. O sea, hay cosas que se van haciendo uno con otro componente. Por ejemplo, si tú preguntas ahora que si estamos en la fase de mitigación o supresión, yo te diría, estamos en la fase de mitigación hacia la fase de supresión, ¿entiendes? O sea, tenemos una serie de cosas que se están haciendo ahora mismo en el país que pueden estar impactando no solamente que el ascenso de casos se aplane, sino que en un futuro, que esperamos que sea inmediato, o lo más pronto posible, haya una reducción de esa curva de casos y podamos de nuevo decir que ya posiblemente tenemos pocos casos, que va a ser algo que se va a quedar endémico en el país, que tenemos que ir pensando en cómo convivir con este virus, que es quizás el discurso que hay que ir preparando a la población de cómo nos vamos a mantener con este virus en el ambiente y cómo vamos a mantener esas medidas de mitigación y hasta llegar a la supresión como una parte de la cotidianidad de nuestro quehacer en el país. Bueno, efectivamente, doctor, uno de los grandes dolores de cabeza de todos los países que tienen ahora una situación con el COVID del mundo es cómo salir del estado de cuarentena en el que nos encontramos. ¿Cuál va a ser la estrategia de salida? ¿Y qué pasaría si se levantan esas restricciones? Si vendrá una segunda ola de contagio, una tercera ola de contagios. ¿Cómo podría ser esa estrategia de salida para los países hoy? Nosotros tenemos que entender que ya tenemos que hablar de una medida post-confinamiento. O sea, mantener estas medidas que estamos teniendo ahora, cuando si se decide abrir la cuarentena, a principios de mayo, que es cuando estamos esperando, tenemos que comenzar a pensar que la población tiene que usar mascarilla cuando salga a la calle, cuando vea a estos sitios de servicios públicos, a los bancos, a los supermercados. Tiene que mantener las medidas de higiene
lavarse las manos frecuentemente y no tocarse la cara. O sea, nosotros vamos a tener que pensar que nosotros tenemos que convivir con el virus, seguir una vida, porque la vida Claro. no se detiene. La vida sigue hacia adelante. Nosotros tenemos que dar esa luz de fuerza y esperanza que nos caracteriza. Sí. Vamos a hacer una pausa, doctor. Vamos Ok. a hacer una pausa, pero me preocupa mucho lo que usted acaba de decir, porque cuando usted estuvo aquí el 23, dijo que en 2 semanas o 3 íbamos a tener el pico. Aquí no se sabe la cantidad de afectados. Claro. Aquí no podemos decir que estamos aplanando curva cuando todavía no sabemos la cantidad, ni a dónde podemos llegar. Entonces, decir que en 15 días vamos a empezar a salir del confinamiento preocupa a los que estamos guardando el confinamiento. ¿Por qué? Porque en 15 días se supone que después que lleguemos al pico y pasemos 14 días bajando, es que vamos a poder salir. Eso me lo va a responder porque eso se presta a confusión. Cuando regresemos después de la pausa con el doctor Eddie Pérez Ten. Ya volvemos.